Buenas noches y bienvenidos a este espacio de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. En las últimas horas, Sergio Jaramillo, ex alto comisionado de paz y quien fue pieza clave en el proceso de paz con las FARC, lanzó duras críticas a la paz total, estrategia del nuevo gobierno de Gustavo Petro para alcanzar la paz con el ELN y para obtener el sometimiento de organizaciones criminales como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, entre otras. Advirtió que por negociar con narcotraficantes, el presidente Petro está dejando huérfana la implementación del acuerdo de paz. Ante la importancia de este tema, hoy queremos presentarles en Sala de Prensa el diálogo completo de Sergio Jaramillo con nuestro director Juan Roberto Vargas. Aquí está. Bueno, doctor Sergio Jaramillo, como siempre es un gusto saludarlo aquí en Noticias Caracol. Gracias por atendernos. Un gusto estar con ustedes como siempre, Juan Roberto. Bueno, ya estamos transcurriendo el primer mes del gobierno de Gustavo Petro, que pues ha tenido una cascada de anuncios, una cascada digamos, de enunciados en diferentes temas que van desde lo económico, lo político y un tema fundamental que es por el que también queremos conversar con usted, y es el tema de la paz, el tema de las puertas que está abriendo este gobierno a la paz. En este mes, ¿cómo ve usted, cómo ha visto este primer mes del gobierno de Gustavo Petro? Pues mire, es el primer mes, es todavía muy temprano para decir algo. Y a mí personalmente, pues me alegra mucho que se esté recuperando el liderazgo en la paz, que la esperanza de la gente esté reviviendo, sobre todo en las regiones. Yo hablo mucho con comunidades en Arauca, en Putumayo, con un proyecto que tenemos, y realmente hay mucha expectativa y eso es fundamental. Uno no puede hacer un proceso de paz si no le echa la gasolina de la esperanza, pero a la vez sí quiero decir que tengo una seria preocupación con los planteamientos que se han hecho de la paz total, por lo menos como nos ha explicado el senador Cepeda, que parece tener la batuta de este tema, porque me parece que tiende a desplazar el proceso de paz y a dejar un poco huérfano el mismo acuerdo. ¿Y por qué le digo eso? Porque, pues, primero en términos prácticos, lo que uno oye es que no han nombrado a nadie que se haga cargo de la implementación del acuerdo. La oficina del comisionado está dedicada a hablar con organizaciones criminales, con combos, a estar en las cárceles. Las mismas FARC se están quejando que no les están poniendo atención. Entonces ahí ya hay, digamos, un problema. Pero el problema más de fondo, a mi juicio, es que por lo menos en los planteamientos del senador Cepeda, lo que hace la paz total es romper la lógica que traía el proceso de paz, en la medida en que lo que buscamos es el cierre del conflicto histórico, por eso el acuerdo, y la implementación de un acuerdo que llene los espacios y evite que esos espacios se los tomen, como ha ocurrido hasta ahora, lo que tenemos que llamar organizaciones criminales. Si uno no entiende esa lógica, comete el mismo error del gobierno Duque, que es pensar que todo sigue igual y uso los mismos instrumentos, en este caso en materia de paz. Entonces el senador Cepeda habla de insurgencias en plural. En Colombia habla de organizaciones con carácter político. Y eso, ¿de quién está hablando exactamente? O sea, está el ELN, ¿quién más? Y el ELN cada vez menos. Habla de ceses al fuego multilaterales, de dejación de armas. Es decir, está usando el vocabulario del fin del conflicto y la paz para lo que son, en esencia, organizaciones criminales. Y a mi juicio, ese es un grave error estratégico que tiene, además, efectos perversos. Por ejemplo, hablando con la gente de Putumayo, se están quejando de que estas bandas que están traficando en la frontera están empezando a reunir a las comunidades como si fueran la vieja guerrilla, porque tienen que mostrar que tienen una base, porque quieren entrar a una negociación, o empiezan a matar más gente. En fin, se empieza a desbordar la cosa, y yo creo que ahí fácilmente podemos tener un retroceso grave, por lo que yo llamaría como decían los filósofos ingleses, un error de categoría, por darle un tratamiento de paz a lo que es un problema de política criminal. Y ahí viene un tema clave, doctor Sergio, y eso que usted menciona, me llamó la atención esa frase: con lo que está anunciando el nuevo gobierno, están dejando huérfano el acuerdo de paz con las FARC. ¿Qué implica o por qué va en contravía esa cantidad de anuncios del nuevo gobierno sobre su paz total
versus el acuerdo de paz que ustedes firmaron con las FARC? La implementación del acuerdo requiere un esfuerzo enorme y yo de ninguna manera he perdido la esperanza. Yo sé, por ejemplo, que la ministra de Agricultura está muy interesada en impulsar la reforma rural integral del punto 1 y como le digo, hay una oportunidad gigante porque las comunidades pasaron 4 años de sequía porque el gobierno Duque implementó ciertas cosas del acuerdo, eso es cierto, pero básicamente sacó a la gente, sacó la participación y hizo muy poco en los temas centrales del punto 1 de acceso a tierras y de cambios reales en los territorios. Eso es lo que la gente está esperando. Y en lugar de eso, lo que estamos viendo es toda la atención dirigida a hacer negociaciones con los narcos. Entonces, uno puede opinar lo que quiera sobre eso, yo ya le di mi opinión, pero pues eso realmente le quita la energía a la implementación y a la construcción de la paz. Y ahí viene, ya entremos un poco en eso. Usted ha mencionado varias veces el temor, las reservas que tiene doctor Jaramillo sobre la posibilidad de que se abra un acuerdo con estas llamadas estructuras criminales. Estamos hablando incluso de las que van desde el Clan del Golfo a las que están en los llanos orientales, que son fundamentalmente dedicadas a narcotráfico, que tienen ese viso de paramilitarismo, que son grupos con un amasijo digamos, de objetivos que no parecieran ser los políticos. Ahí, ¿cuál es el peligro? El de negociar con esas estructuras, al menos al amparo de lo que hasta ahora se ha anunciado. Mire, es extraordinariamente importante ser muy preciso en el uso de los términos y saber caracterizar los fenómenos. Le doy un ejemplo. Hace 10 años, yo en ese momento era asesor de Seguridad Nacional, en un gran Consejo de Seguridad con todos los miembros del Consejo, incluyendo obviamente los comandantes de las fuerzas, directores de la policía, presidente Santos presidiendo, se tomó la decisión, después de hacer un análisis muy preciso de qué eran las BACRIM, de que el único tratamiento que cabía para las BACRIM era el de organizaciones criminales y que eso es lo que era correcto objetivamente y lo que le convenía al Estado colombiano, entre otras cosas por un análisis muy sencillo, y es, usted puede en la práctica, en terreno, usted puede tener dudas y decir, oiga, pero estos tipos ejercen un cierto control territorial, esos tipos están matando gente, eso es cierto, pero es que eso mismo hace también el crimen organizado. La pregunta que usted se hace es, ¿cuál es el propósito de esas organizaciones? ¿Qué están haciendo? El control que están ejerciendo justamente es, como hace el crimen organizado, para regular las economías ilegales y mover el negocio. Ergo, tengo que darle ese tratamiento, que no excluye de ninguna manera la posibilidad de sometimientos, incluyendo de grandes sometimientos masivos, pero eso lo tiene que hacer la justicia, no la oficina del comisionado de paz. El Ejecutivo puede apoyar esos esfuerzos, debe apoyarlos porque son muy difíciles de hacer, pero en ningún caso los debe liderar, como parece que sugiere el proyecto del senador Cepeda. Y ahí viene otro elemento casi que concatenado, que quisiera también su opinión en ese proyecto y en esas iniciativas, el de los famosos acuerdos parciales. Eso incluiría no solamente a grupos como el ELN y a las famosas disidencias, sino a estos grupos y estructuras criminales. Ese es un punto muy delicado. Comencemos por decir que es un poco absurdo poner en una ley de la República que se puedan hacer acuerdos parciales, digamos, potestad del Ejecutivo decir cómo negocia. Pero si usted comienza a ponerlo en una ley, entonces ya de entrada está haciendo una gran concesión, que es decir, yo puedo acordar, hacer un acuerdo parcial sin saber esto dónde va a terminar. Y ahí realmente estamos desaprendiendo 40 años de lecciones de negociación en Colombia. Hace 2 semanas, Juan Roberto, se cumplieron 10 años de la firma del Acuerdo General, que fue la hoja de ruta de todo el proceso de paz, y en buena medida el éxito se debió a que ese marco claro y firme estuvo claro desde el comienzo. ¿Y por qué ese principio rector, que es la última frase del acuerdo, que es el nada está acordado hasta que todo esté acordado? Eso fue lo que pusimos. Pues primero porque, como solía decir el presidente Santos, al perro no lo capan 2 veces. Yo no me voy a poner a acordar cosas con usted sin saber si usted va a cumplir, si se va a desarmar, si le va a responder a las víctimas. Entonces, hasta que todo esto no esté claro, yo no voy a gastar recursos públicos en hacer absolutamente nada. Pero lo segundo, y con esto termino,
si nos vamos aún más atrás en la historia, ¿qué es lo que pretendíamos con ese principio? Evitar situaciones como la situación terrible que existió en los 80s de la mezcla de armas y proceso de paz. Principio rector, fundamento del proceso de paz, no más armas en la política. ¿Qué hace usted el día de mañana si usted con el ELN acuerda que va a implementar unas cosas en las regiones y ellos siguen armados y la gente los ve ahí armados, o sabe que hay unos milicianos que tienen armas en la casa y otra gente se empieza a asustar y empieza a decir aquí estamos a la buena de Dios y se empiezan a rearmar? O sea, si alguien debería entender esta situación, debería ser el senador Cepeda, que la padeció en carne propia y sabe los efectos que puede tener lo que puede parecer una combinación de todas las formas de lucha con gente rearmándose. Colombia padeció demasiado, eso no se puede repetir, hay que ser muy firmes en que implementación de la paz implica, usted señor, lo hace habiéndose desarmado y no antes. Pero no puede ser algo similar a lo que pasó o está pasando con las disidencias, doctor Jaramillo. Usted me dice que sigue aún en contacto con líderes de comunidades en diferentes zonas del país. Las disidencias hoy son muy fuertes. Yo no digo que tanto como en su momento fueron las FARC, como grupo guerrillero con el que usted, a nombre del Estado colombiano, negoció y firmó ese acuerdo. Pero no puede pasar lo mismo porque al final del camino estas disidencias, lo dicen en muchas regiones del país, son ex-FARC que nunca dejaron las armas y que incluso estuvieron negociando con el Estado en su momento. Mire, vayamos primero a las cifras oficiales, las que tenía el gobierno Duque, que eran 95% de los combatientes siguen el proceso de paz, están recibiendo sus apoyos. Entonces, sí. yo siempre he estado a favor de acabar con ese término de las disidencias de las FARC, porque eso no son disidencias de las FARC. Sí. Son nuevas organizaciones criminales que han llenado los espacios que dejó el fin del conflicto. Que en varias regiones cuadros de las FARC que salieron del proceso están ahí metidos, es cierto, pero no son los únicos cuadros y la mayor parte de la gente que está ahí no eran combatientes de las FARC, es gente que ha sido reclutada y ese sistema se ha reciclado para los fines criminales que tienen, como le acabo de contar en el Putumayo. Ahora, ¿qué hacer frente a eso? Pues hay que usar todas las herramientas de que dispone el Estado, que incluyen sometimientos a la justicia en ciertas condiciones, pero lo que no puede hacer uno es confundir las dos cosas y pretender que eso nuevamente, para quien incumplió además el acuerdo, le va a abrir un nuevo proceso de paz, entre comillas, a quienes obviamente no tienen interés en el proceso de paz y están dedicados a los negocios ilegales. Y a eso iba yo, doctor Jaramillo. Es que todo, independientemente de las propuestas que se hagan, y el mismo gobierno de Gustavo Petro lo sabe, lo ha dicho, es que todo viene cruzado y atravesado por el narcotráfico. Es que independientemente de lo que se busque, se proponga, se plantee a nivel nacional y regional, estamos hablando de un negocio y unas rentas criminales que son millonarias. El tema es que puede que alguien se acoja a esos ofrecimientos de paz del gobierno Petro, pero llegarán otros a copar ese territorio y esas actividades para seguir sacándole jugo al negocio del narcotráfico, entre muchos otros. Exactamente. Por eso tiene que tener una estrategia integral, que es lo que es el acuerdo de paz, para empezar a cambiar las condiciones en el terreno, para crear fuentes de empleo y que los jóvenes no decidan que la mejor vida que pueden tener es meterse en uno de estos grupos en Tumaco, para que las condiciones de vida realmente empiecen a cambiar. Y paralelo a eso, usted puede hacer ofrecimientos desde la justicia en que se pueden someter en esas condiciones, y paralelo a eso usted tiene que tener una capacidad muy fuerte de inteligencia e investigación judicial, que también me preocupa porque todo esto funciona, hablando en términos sencillos, con garrote y zanahoria, pero usted no puede empezar a hacer ofrecimientos a la vez que debilita la inteligencia del país, a la vez que debilita estructuralmente a la Policía Nacional sacando sin mayor justificación 23 generales, ahora dicen que salen un poco de coroneles. Realmente el desbalance es muy grande y deja al Estado en una posición de debilidad que no debería estar. Una posición que también de debilidad que podría reflejarse, doctor Jaramillo, en la propuesta de las famosas regiones de paz, que muchos han interpretado como una especie de zonas del Caguán de despeje en diferentes regiones del país.
Pues no, lo único que hemos leído es la idea de unas regiones de paz. Y uno se pregunta, oiga, eso, pero ¿como para qué lo necesitamos? El acuerdo tiene los famosos programas de desarrollo con enfoque territorial, que están en las mismas regiones. Tiene unos directores de esos programas. Lo lógico es darle todo el apoyo a esos directores para que apoyen, para que implementen el acuerdo y para que sean la cara de la implementación del proceso de paz en esas regiones. ¿Por qué le queremos poner una superestructura de negociación que además, repito, no le corresponde a la oficina del comisionado de paz tener gente en el terreno hablando con organizaciones criminales? Entre otras cosas, por razones absolutamente prácticas. Piense usted, si usted usa la estructura tradicional de la ley 418, que parte de la idea de una negociación a la que se añade después un proceso de desarme y lo que llamamos en el caso de FARC tránsito a la legalidad, usted tiene que saber para comenzar con quién está hablando. En el caso de FARC teníamos toda la información, teníamos 18.000 entrevistas individuales de desmovilizados de FARC, teníamos los computadores, teníamos la mejor inteligencia que ha tenido un Estado sobre una guerrilla para saber cuántos eran cuando iban a entregar las armas. Y además montamos un comité interinstitucional con la Fiscalía y las agencias de inteligencia de las fuerzas y la policía para revisar nombre por nombre que no se nos metieran colados. ¿Cómo hace usted ahora con unas organizaciones que usted no sabe quiénes son? O sea, lo que hizo el gobierno Uribe con los paras mismos dijeron, Báez le dijo al espectador montado que se habían colado 17.000 hombres, 17.000. Y eso que en ese momento tenía una justificación, porque los paras estaban en la guerra, los paras eran una parte del conflicto. Estas son organizaciones que no son parte de ningún conflicto claro. Entonces, ¿usted cómo hace para decir a quién le va a dar esos beneficios? ¿Cómo hace usted para contrastar si usted es el Estado y usted es la oficina del comisionado de paz? Usted no tiene ningún elemento, usted está ciego. Eso no le corresponde a la oficina del comisionado de paz, le corresponde a la Fiscalía sobre la base de investigaciones judiciales y ofrecimientos de principios de oportunidad, de sometimiento, con apoyo del Ejecutivo. Me quedan un par de temas, doctor Sergio. Uno, sobre este asunto puntual de las propuestas de paz en este primer mes del gobierno Petro, y es que, amparado también en eso, están hablando de un megafondo, de una gran bolsa de recursos millonarios del Estado que quedarían al amparo y bajo control directo del comisionado de paz. Eso, pues, después de lo que hemos visto con todas estas denuncias de manejos poco santos y poco claros con la plata de la paz en muchas regiones del país, ¿qué riesgos acarrea? Pues le repito, esos detalles técnicos que la gente no conoce, pero uno que ha estado adentro ha tenido la responsabilidad, se pregunta, oiga, pero eso como para qué lo quieren hacer exactamente. Porque tradicionalmente la manera como funcionaban las cosas es que Fondo Paz, el fondo que tiene la oficina del comisionado de paz o que dirige estratégicamente, pero es un fondo de la Presidencia de la República, está ahí para financiar negociaciones. Y luego está el fondo que montó Rafael Pardo de Colombia en Paz para hacer la implementación del acuerdo. Lo que hicieron acá fue juntarlos, todos, y luego decir que, si entendí bien, que por lo menos en el caso de Fondo Paz, el ordenador del gasto será ahora el director de ese fondo, cuando antes el ordenador era el secretario general de la presidencia. Es decir, estaba en la institucionalidad de la presidencia o el director del DAPRE, y había una discusión dentro del gobierno de cómo es que se van a hacer las cosas. No podía a dedo el comisionado decirle, hagan esto y hagan lo otro sin ningún control. Como además el comisionado no va a tener tiempo para hacer una cosa tan difícil como es supervisar la implementación de todo lo que habría que hacer con solo el acuerdo, dejemos de lado que otras cosas hagan con el ELN, pues ahí no va a haber, la posibilidad de tener control real va a ser muy baja y la posibilidad de tener problemas va a ser muy alta. Y mire, el viernes pasado, empezando este fin de semana, Álvaro Leiva, el canciller que para muchos funge más como comisionado de paz que como canciller, dijo en una declaración a un medio, digo, abro comillas, hablando del tema de por qué no fue Colombia a la sesión de la OEA donde se iba a condenar la cadena de violaciones del régimen de Ortega en Nicaragua, digo lo siguiente, y abro comillas, el señor Leiva dijo, la paz total es un propósito no solo en Colombia, sino más allá de las fronteras, haciendo alusión a que esa ausencia tenía un propósito netamente humanitario, de buscar la liberación de presos políticos en Nicaragua. ¿Qué opinión le merece un canciller hablando de un tema que él dice que esa paz total de la que están hablando en Colombia no tiene fronteras ni líneas verdes?
ni líneas rojas, sino líneas verdes. Sí, es cierto que la Cancillería es supremamente importante en asegurar un ambiente regional de apoyo a las iniciativas de Colombia. Eso lo hizo en su momento supremamente bien la canciller María Ángela Holguín, cuando estábamos en la negociación con las FARC, pero pues eso no es lo mismo que estar manejando unas negociaciones. Eso es algo que necesita rigor, preparación, profesionalismo, y para eso no tiene tiempo un canciller, eso no es su función. Pues, bueno, me faltaba una. Todo esto en medio de una situación global compleja con la guerra en Ucrania, una guerra que va para largo. El Papa Francisco decía esta semana que esa es la tercera guerra mundial en silencio. Él dice, esta es una guerra a pedazos, una guerra que mire ya en lo que va. En lo que vamos hoy frente a ese panorama internacional tan incierto, ¿cómo ve usted las cosas? Obviamente en medio de todo eso metido el objetivo de este nuevo gobierno. Casualmente hace hace un mes estuvimos en Kiev con el presidente Santos y el exsecretario general Ban Ki-moon hablando con el gobierno de Ucrania, porque pues esta es la situación más grave que ha habido Europa literalmente desde la Segunda Guerra Mundial, que requiere todo el apoyo y todo el conocimiento posible. Y hay mucho interés, por distinta que sea nuestra experiencia, es un conflicto interno, es una cosa completamente distinta, pero hay mucho interés en saber cómo se hizo la cosa en Colombia. Y una cosa que yo siempre digo que me parece que el presidente Santos hizo supremamente bien y que en Colombia no se le reconoce debidamente, fue cómo combinar el uso de la fuerza, mantener el esfuerzo militar y a la vez empezar a pensar en el futuro, bueno, ¿esto cómo lo vamos a cerrar? ¿Cómo nos vamos a preparar? Y a la vez sacar adelante reformas, como en su momento la ley de víctimas, de restitución de tierras, y tener todas estas bolas en el aire a la vez. Eso es algo que es muy difícil de hacer y que apreciaron mucho en Kiev las explicaciones que dio el presidente Santos. Me permite devolverme a algo, es que ahora que menciona este tema de cómo negociar y cómo mantener unas fuerzas militares sólidas, le entendí o doctor Jaramillo, no ve con buenos ojos lo que se está hecho, hablo del gobierno de Petro, en todo este cambio en las fuerzas militares y la policía. Pues obviamente que es potestad de cada gobierno escoger la cúpula que le parece la mejor para las fuerzas militares, el mejor director de la policía, pero lo que yo veo como muy complicado es esta idea de mostrar mucha hambre de negociar desde el Ejecutivo, con lo que para mí son BACRIM, son organizaciones de crimen organizado, y a la vez debilitar la inteligencia y a la vez estar sacando toda la capacidad que tienen las fuerzas y retirándola en un momento en que necesita todo sobre la mesa, necesita poder hacer inteligencia, poder capturar y con la otra mano extendida decir, bueno, venga acá, vamos a apoyar este programa de sometimiento de la Fiscalía. Eso es lo que necesita, una estrategia integral, no simplemente una zanahoria en la que le van a comer no solo la zanahoria, sino le van a arrancar la mano. Es decir, y no solo le van a arrancar la mano, sino que no va a tener garrote para buscar ventajas en una mesa de negociación. Exacto. Así es. Pues así es. Pues doctor Sergio, como siempre un gusto, muchas gracias. Una última palabra, porque yo creo de todas maneras que este momento, digamos, este gobierno apenas comienza, y como le digo, yo creo que hay mucha esperanza, y hay que aprovechar esa movilización y esa esperanza de la gente, pero yo sí quiero invitar al gobierno a que no cometa el mismo error del gobierno Duque de ponerle apellidos a la paz. Entonces, la paz con legalidad y ahora la paz total. No, la gente en los territorios sabe que es la paz y eso es lo que quieren apoyar. Y apoyemos eso y miremos con mucho cuidado ese proyecto que propone el senador Cepeda, porque creo que hay equivocaciones estratégicas muy graves para el país. Doctor Sergio, como siempre un gusto, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludo. Y hasta aquí Sala de Prensa, sigan conectados con la programación de Noticias Caracol Ahora. Feliz noche.